Mientras se van, mientras se van reuniendo las personas también, tenemos el ayuno del 10º mes, que la centralidad de los ayunos es lo que hemos visto en Zacarías capítulo 9, Zacarías 8 y 9. Zacarías 8:19. El ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del 10º, se convertirán o son moeds para amar la verdad del Shalom de Dios. Entonces, el por qué es el ayuno del 10º mes, o qué es lo que la Biblia resalta del 10º mes, es lo que aconteció en el 10º mes. Y los versículos en claves de esto está en Jeremías 52. Jeremías 52, verso 4, y hasta el verso 5. O sea, más o menos un poco la historia de este ayuno. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme todo lo que había hecho Joacim. Por causa de la ira de Jehová, sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció en el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y edificaron un muro de asedio alrededor de ella. Entonces, aquí tenemos el origen de la historia del ayuno de este 10º mes. Y como podemos ver en la Biblia, pues los ayunos van relacionados con Babilonia de cierta forma. Y este ayuno empieza en el año 9. Jeremías, lo que podemos resaltar es justamente el tiempo más o menos que duró este asedio y lo acontecido con Babilonia. La historia de Babilonia es conocida porque la historia de Babilonia es la historia de la dispersión del pueblo de Israel, con la promesa del Mesías, pero con la promesa también de la reunificación. Es decir, Babilonia marca la caída del primer templo, pero también marca la promesa de un tiempo, de un templo que tendrá más gloria en el tiempo de Ageo, y con la promesa del templo, con la promesa de la reunificación, pues es la historia del Mesías, porque a partir de esas fechas, pues hasta ahora esperan el Mesías, esperan el templo glorioso, y sobre todas las cosas esperan el Mesías y la reunificación. Por eso es lo importante que de cómo en torno de estos acontecimientos, en torno de los ayunos, gira las dos cosas. Gira por un lado las cosas que ellos mismos provocaron. Dice, la causa de la ira del Señor en Jerusalén y en Judá, hasta que Él los echó de su presencia. Entonces, el acontecimiento es marcado por las cosas que Dios hace, por las cosas que por un lado Dios determinó, pero las cosas que también
iban a acontecer para la reunificación. Así que esto por un lado, la historia entonces de Babilonia empieza en el año 9 hasta el año 11. Es decir, son año 9, año 10 y año 11. Son 3 años en que empezó el sitio de Jerusalén y culminó con la caída del templo de Jerusalén. Así que la caída tiene una historia de 3 años en los cuales también, por un lado, ellos esperaban que no se cumpla ese acontecimiento fatídico, pero por otro lado no había ningún cambio. Y por otro lado también Dios les daba la oportunidad de que esos 3 años puedan cambiar su propia historia para que no ocurra, para que no haya esa caída, sino por el contrario haya el arrepentimiento. Pero no sucedió de tal forma, y mientras más los 3 años Dios estaba esperando que cambien, ellos no cambiaron. Ellos no cambiaron. Perdón, pero bueno, se me irritan los ojos, por eso no veo. No, igual pasan siempre en la computadora. Perdón, a veces problema por los lentes o por los ojos, no, se me irrita un poco y por eso no puedo verlo. Entonces les comentaba que cuando empezó todas las cosas fue en el 10º mes, y cuando fue el desenlace fatídico, por decirlo en ese sentido, fue en el cuarto mes. Ustedes pueden ver, aquí está el resumen de la historia, porque dice que en el versículo 4 dice que en el día décimo del 10º mes del año 9, ahí empezó el sitio, el acampar, el asedio. Pero por otro lado también, en el verso 5, que determina hasta cuándo ocurrió este acontecimiento, es decir, hasta el 11º año. Y en el verso 6 dice, en el cuarto mes. Entonces, el cuarto mes es la fecha fatídica, pero todo esto empezó en el 10º mes. Es por eso que los ayunos, si nosotros vamos a Zacarías 8:19, dice el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del 10º. Pero si nosotros pudiéramos poner el orden, ¿por cuándo empezarían los ayunos? Ese es el orden de Dios, que resulta ser que el cuarto ya es consecuencia de lo que pasó en el 10º. Y aparentemente el último ayuno es el del 10º, pero si nosotros vemos en perspectivas, el primer ayuno tendría que haber sido el del 10º mes. ¿Por qué Dios lo determina en este sentido, en esta forma? Pues porque escojan el cuarto o el 10º. Si quiere anticiparse al cuarto, ¿cuándo se anticipa el cuarto? Pues en el 10º mes. Y si quiere anticiparse al 10º mes, ¿cuándo tiene que reorientar las cosas? En el cuarto mes. Entonces, el primero y el último siempre van a ser importantes para Dios. Así que, ¿por qué estamos reunidos el día de hoy? Para prepararnos justamente para ese ayuno. Porque ese ayuno es el día jueves. Empieza el jueves. Veamos en el internet directamente. ¿Dónde está? Pues aquí le tengo. El 10 del 10º mes corresponde al día jueves. No le vemos, Marquito. Uy, un segundito nada más, porque estoy en el calendario. Quiero ver el día jueves en la noche. Exactamente.
Ahí sí. Ahí sí volvimos. Jueves en la noche empieza el día 10 del 10º mes. Es decir, que nosotros, como les había comentado, podemos hacerlo el día jueves o el día viernes. ¿Cuándo nos resulta mejor? Pues jueves de la noche, ¿qué es? Por cierto. Jueves de la noche es 24, creo. Sí, 24. Sí, jueves de la noche es 24. Interesante. Y viernes es 25. Así que todavía estamos por decidirlo. Por lo general es chévere poder anticiparse a estos acontecimientos, anticiparse a través de Dios a los acontecimientos que Él nos permite anticiparnos. Pero por otro lado también el anticiparnos puede ser antes de o también el completar esta obra, el enderezar esta obra el 25. Y en primera instancia, el día domingo habíamos comentado para ver si lo hacemos el día viernes de la tarde, antes de las 6, es decir, tipo 5. Pero en vista de las circunstancias, yo también regreso a Quito el día de mañana por estas cuestiones de la movilidad. Entonces, ahí incluso sería más fácil y sería, por un lado, también factible poderlo hacer el día jueves en la noche. Si hay alguna, al menos si hay alguna sugerencia ahora en la noche, pues podríamos hacerlo el jueves en la noche. ¿Les parece? Y ya después viene 24, no sé si tengan sus compromisos, y el 25 ya cansados de los compromisos. Sí, Mía está de acuerdo. Alguien que opine, alguien que tenga una otra opinión, pero yo preferiría hacerlo, ¿verdad? Entonces hagámoslo, por favor, un día antes, El jueves, mejor. el jueves en la noche, ¿sí? Amén, jueves en la noche. Ahora sí, ¿de qué se trata? Todo esto se trata, ¿cuál es la riqueza de este día? Resulta ser que este día es el ayuno del 10º mes, pero estamos en Zacarías 8:19. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo empezó el ayuno del cuarto, el del 10º? El ayuno del cuarto, quinto, séptimo y 10º mes. ¿Cuándo empezaron? Empezaron en los ayunos, porque aquí esto es lo importante que nosotros siempre tengamos en cuenta. Zacarías 8:19 habla de dos cosas que son importantes. El ayuno, por un lado el ayuno, por estos acontecimientos o por los acontecimientos regulares, pero por otro lado hay un moed detrás de esto. Eso es lo que ya venimos recalcando. Entonces, ¿qué es un moed? Es un tiempo de Dios. Y así que, ¿qué viene a ser el ayuno y qué viene a ser el moed? ¿Qué es un ayuno? ¿Qué es el ayuno del cuarto, el ayuno del quinto, séptimo y el ayuno del 10º mes? ¿Qué son? Según 8:19. ¿Qué son normalmente? Días festivos, dice. Ah, De festivos, alegría, no sé. entonces dice que por un lado es un ayuno. Y entonces aquí, esto es chévere porque aquí ya le da la connotación lo que es el ayuno. Dice, el ayuno es lo contrario de lo que normalmente debería ser. ¿Y qué debería ser para que no sea un ayuno? Debería ser que entonces, por eso, este versículo es eterno, mientras nosotros sigamos viviendo independientemente de COVID, independientemente de incluso de nosotros mismos, este cuarto, quinto, séptimo, 10º mes
tienen una historia de ayunos, pero una historia de Moed. Entonces, ¿qué tanto nosotros sabemos de del ayuno? Nosotros tenemos un concepto claro de lo que es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Pero independientemente de eso, nosotros tenemos claro de lo que es un Moed, porque aquí están las dos cosas, el ayuno y el Moed. Entonces, ¿qué es el ayuno? Pues ya sabemos. Según aquí, este versículo es importantísimo, porque aquí está el concepto de Dios de lo que es el ayuno. Y aquí está el concepto de Dios de lo que no es el ayuno. Y aquí está el concepto de Dios de lo que debería ser, o qué es lo que debería reemplazar el ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Según Zacarías 8:19. Gis, ahora sí me entiende la pregunta. ¿Qué es? Tú que me contestaste. ¿Qué es el ayuno? Dice que se convertirán en festivas solemnidades, dice. De Entonces, gozo por y eso, alegría, dice. entonces, ¿qué es el ayuno? Gozo, gozo. No, pues, dice, cambiarán. O sea, por un lado es el ayuno, por otro lado ya no será ayuno. Entonces es un moed, como decíamos. Entonces aquí dice, el requisito para que el ayuno no sea un ayuno es que sea un moed. Entonces dice, el ayuno es diferente al moed. ¿Qué es el ayuno? Según este versículo. Es todo lo contrario de lo que es un moed. Obviamente no existe un moed. Y obviamente no existe alegría. Y obviamente, ¿qué es un moed? Y aquí mismo lo dice. Entonces le podíamos decir ahí así. El ayuno del cuarto, el quinto y el séptimo y el ayuno del décimo, ¿qué son? Son festividades, son moed, es gozo, alegría, es amor, es verdad y paz. No. No, eso era, No. por eso, mire, si leemos el versículo, eso es lo que dice. El ayuno no es gozo, el ayuno para Dios. Porque el que come lo hace por sí mismo, el que ayuna por sí mismo. Entonces todo eso no es ni gozo, ni alegría, no es ni moed. Y entonces, ¿qué tipo de amor, qué tipo de verdad y qué tipo de paz hay en este tipo de ayunos? Entonces el ayuno verdadero de Dios, ¿qué es? El ayuno verdadero de Dios, en cambio, es un moed. ¿Qué es un moed? Según esto. Es paz, es verdad, es amor, es un moed, es gozo, es alegría. ¿Qué más es un moed? Es justicia. ¿Qué más es un moed? ¿Qué es Judá? ¿Por qué no habla de Israel? ¿Qué es Judá? Entonces, ¿qué es Judá? Jesús, ¿Y en dónde está Jesús? ¿A la derecha o a la izquierda? a la derecha. ¿E Israel en dónde está? A Tendría la que estar a la derecha. izquierda. A la izquierda. Tendría que estar a la derecha. Pero ¿por qué Israel no está a la derecha? Porque Israel a veces se pelea con Judá, con su propia derecha. Así que, ahora, ¿cuál es? Volvemos entonces al libro de Jeremías. ¿Cuándo empezamos el libro de Jeremías? ¿Cuándo empezamos? ¿En el cuarto o en el décimo mes? ¿Cuándo le gustaría empezar? ¿Cuándo empezó los problemas? ¿En el cuarto o el décimo mes? ¿En el año noveno o en el año 11? ¿Verdad? Empezaron los problemas en el décimo mes. Así que ¿qué representó para el décimo mes? ¿Por qué esta fecha está escrita?
Entonces, ¿qué opina usted? ¿Es una fecha fatídica o es Sí, es una fecha histórica? yo creo que es fatídica. No es una fecha fatídica, pero, pero si es una fecha fatídica, es entonces un ayuno. Entonces, ¿es una fecha fatídica o no es una fecha fatídica? ¿Por qué no es una fecha fatídica? ¿Por qué es una fecha fatídica? Ya vemos. ¿Por qué no es una fecha fatídica? Es una fecha que marca algo, Marquito, que hace un punto donde uno puede dividir lo de la derecha y lo de la izquierda. Y si nosotros veríamos que este es un moed, ¿es un moed o no es un moed? ¿Es un moed o no es un moed? Sí, o sea, detrás de esto hay un Moed. Eso es lo que dice. Por eso nosotros, en qué debemos ser especialistas de nosotros? ¿En ayunos o en moed? En Moed. Moed, Moed, entonces, ahora sí me entiende. Entonces, nosotros, si somos especialistas en moed, ¿por qué es importante este moed? Díganme. Pienso que si es que está uno con Dios puede estar bien, pero si está mal con Dios dice que hasta una brecha se abrió en Jerusalén. Sí, se pueden abrir hasta brechas en este tiempo si uno no tiene cuidado. Claro, entonces vamos a mirar otro versículo que habla parecido, pero no habla igual. Vamos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 24. Verso 1 y 2. Y escoja usted los ayunos o los muetzes. Ezequiel 24, 1 dice, vino a mí la palabra de Jehová en el año noveno, el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe el nombre del día de hoy, porque este mismo día el rey de Babilonia ha puesto sus manos contra Jerusalén, podríamos ponerlo así. Entonces, aquí no habla del ayuno. ¿Qué cosas usted ve de ayuno y qué cosas ve de muerte? Marquito, buenas noches, Natalie. Buenas Aquí, noches. sí, en el segundo versículo dice, ahí, espéreme, no, en el tercero, si usted sigue un poquito, dice casa rebelde, ¿se refiere a Judá o a Israel? Primero, Lo de arriba, ya. no, está bien, tomémosle por donde ustedes lo prefieran. Entonces, casa rebelde, casa de ayuno o casa de muerte. Ya. Ya, entonces somos expertos En ayunos. en ayunos. Exactamente, ya ve. Somos Esto, expertísimos en ayuno. entonces, ¿qué es un ayuno para usted, Natalie? Porque me pareció chévere poder dimensionar no solo la parte de esto, sino cómo sacarías y también aquí con ejemplos reales en qué se traduce el ayuno o lo que en realidad, qué está detrás de un ayuno o que lo que en realidad, ¿qué es un ayuno? ¿Qué es un ayuno para usted, Natalie, con ¿Cómo? estos versículos que acaba de leer usted? Para mí un ayuno es lo que a mí me ha parecido y siempre toda la vida es andar en esa tristeza, en esa contienda, Ya. para mí. Y bajo los conceptos que ahorita acabamos de ver de Zacarías y eso, bajo los conceptos de Dios, ¿qué es un ayuno? No, pues eso ahí te decía que era gozo, que era alegría, que era otro tipo de ayuno. No le está Perdón, diciendo eso. No le dice que dice que es un ayuno. Un ayuno no le dice que es gozo. Por el contrario, lo que le dice es el pero ayuno.
Sí, tiene razón, Mati. Sí, eso es lo que, por favor, quiero que esté claro lo que dice el versículo. Dice, por un lado dice, el ayuno es esto, y voy a hacer todo lo contrario de lo que es el ayuno. Entonces, el ayuno para Dios no es que no coman, porque dice, si dijera eso, dijera, el ayuno es no comer, y para mí, ¿el ayuno qué es? Para mí el ayuno es, les voy a dar de comer, y no dice eso. No Entonces, dice. por eso, entonces, ¿qué es lo contrario del ayuno? Vamos por poner ahí. ¿Qué es lo contrario del ayuno para usted, Natalia? Porque verá que vamos al día 10º. Ujú. ¿Qué es lo contrario del ayuno? Estamos ahorita en el día 7º. Décimo es el viernes, Y decimos el viernes que comienza el jueves en la noche. Por eso el jueves jueves de en la la noche. noche. Por eso el jueves de la noche a las 6:30 de la tarde nos vamos a reunir. Ujú. Ah, eso no oí, perdón. Ajá. Entonces, ¿qué es un ayuno? Es una invasión, es una invasión de lo Es externo. una invasión. Mire, otra cosa importante de Zacarías, el ayuno es todo lo contrario al amor, la verdad y la paz. Y lo que tú me acabas de decir, Gis, es una invasión. Entonces, el amor puede ser invasivo. El amor de Dios nunca va a ser invasivo. Entonces, donde hay una invasión, eso no es amor. En donde le invadieron a usted, en donde le invaden, en donde le invadan su mente y le invadan, porque dice, ¿le invaden con qué le invaden? Le invaden con mentira. ¿Y con qué le invaden? Le invaden con injusticia. Con Y le, y engaño. le- le- y le invaden con una falsa fe. Ujú. Así es. Eso. Entonces me parece súper bien. Y aparte aquí les dice, claro, les van a invadir. Entonces lo que les está diciendo es, van a crear el ayuno. Pero esto no es mío, eso es lo que ustedes mismos han pedido, es parte de lo que ustedes, de lo que ustedes se buscaron. Entonces, es parte de cambiar mis tiempos, es parte de escoger, en lugar de mis tiempos, en lugar de mismo escoger sus propios tiempos. Ahí creo que nos podemos entender mejor, perdón que me acerque un poco, nos podemos entender eh, lo profundo de lo profundo y lo importante para Dios. Y ahí con un parámetro del ayuno. Entonces lo que hace Dios es lo que se ve es que Dios hace un parámetro del ayuno. Pero más allá de que para Dios lo contrario sea algún acontecimiento, que dice es el parámetro del ayuno tiene algo que es completamente contrario para mí. ¿Por qué dice, en cambio, lo que es verdadero? Eso es lo fuerte del pasaje de Zacarías. Porque dice, el amor, la verdad y la paz. ¿Sí? Eso es justicia. Amor, paz y verdad. Entonces el ayuno, ¿qué tiene que ver el ayuno con el amor? Invasión. ¿Qué tiene que ver el ayuno con la paz? Invasión. ¿Qué tiene que ver el ayuno con la verdad? Invasión. ¿Y a dónde he invadido esto? A las Al- mentes de los corazones. El a las memorial. mentes, El al memorial. memorial. Entonces invade esto al memorial. Eso le está diciendo, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no es que el rey de Babilonia les va a conquistar, ustedes van a abrir las brechas, porque el rey de Babilonia nunca abrió ninguna brecha, los que abrieron la brecha fueron La gente, el pueblo. exacto, los mismos, es decir, usted mismo, su propia mente abrió esas Ujú. brechas. Así es, el ¿Mm? memorial. Entonces, ¿por qué es tan importante este día viernes, este día jueves que vamos a tener en la noche? Porque nosotros eso les digo, es que escoja. ¿Y cómo vamos a escoger? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, por eso ahora nos vamos al libro de Ezequiel, porque en la propia Biblia nos da lo que para Dios es un moed. Y nos da lo que para Dios es un tiempo de Dios. ¿Qué es para Dios? Entonces, Ezequiel 24:2. ¿Qué le dice a Ezequiel? ¿Qué es un moed? Es un día que tiene nombre, Ah, que tiene entonces, sello. ahí, ahí nos estamos entendiendo. Eso, Claro, eso es lo que estamos entendiendo. Gracias, Rocío, le reconozco su voz, pero
si no entenderíamos lo de los sellos, no entenderíamos lo que le está diciendo Dios, porque le está diciendo, ¿qué nombre le vas a poner? Entonces, ¿quién pone nombre? ¿Quién pone nombre? Yahweh. ¿Quién tiene voz? Nada, no. ¿Quién tiene voz? Por supuesto. Perfecto. Los Pregúntele nombrados. por eso yo le pregunto. Pregúntele al papá del hijo pródigo, ¿quién le pone el nombre? ¿Quién pone el nombre? Y le El que tiene preguntaría, nombre. ¿ah? Los que tienen voz. Los que tienen voz, el papá El que tenía tiene voz. nombre. Los que tienen nombre, el papá ni siquiera sabemos del nombre. El que tiene sello, entonces. El que tiene sello, pues claro, el que tiene el sello, el que tiene sello. Entonces este es un día, este es un día este es un día de espíritu, este es un día de sello. ¿Ah? Entonces, ¿qué más le dice? ¿Qué más le dice? Espera, le leo. Dice, hijo de hombre. ¿Qué le está diciendo? Vamos, palabra por palabra. ¿Qué le está diciendo? Hijo. Le está diciendo hijo. Ah, Esto es ¿qué? para los hijos. Ya. Y se da cuenta, y por eso este Ezequiel es importantísimo, porque esto no le dice. Entonces le dice hijo. Pero ¿cuál era el problema de este hijo? Era rebelde, digo yo. Ah, no, pues no. ¿Cuál es el problema de este hombre? Así que dice en Jeremías, simplemente le dice, por causa de la ira, el rey de Babilonia, pa. Pero ahí le dice hijo de hombre. Bueno, continuemos con Ezequiel mismo. Primero le dice hijo. ¿Qué más le dice? Que escribe fecha y día, dice, en este día. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo escribe Dios? ¿Cómo escribe Dios? ¿Con qué escribe Dios? ¿Con el espíritu? Su palabra. Con su Palabra. Con el espíritu y su palabra. Muy bien. Ahora veamos si es tan, bueno, si tan gráfica o tan específica. ¿Cómo escribe las leyes Dios? ¿Con qué escribe las leyes Dios? Con su ¿Ah? dedo. Con su mano. ¿Con qué? Con su dedo. Ya como que me va entendiendo. ¿Cómo le escribe Dios en su corazón? ¿Con qué le escribe Dios en su corazón? ¿Dónde estoy? Con su voz, con su voz, ¿verdad? Muy bien, con su voz. Porque es por el escuchar, por el oído. ¿Usted cree que escribe con la boca a Dios? Con la ¿Con palabra. qué escribe Dios? Con su mano diestra. Entonces resulta ser que Dios también ha tenido manos, con su mano diestra. Y entonces, ¿con qué? Con el espíritu, con su espíritu. Entonces Dios escribe con su espíritu, entonces no escribe con su mano, pues tú le dice, voy a escribir con mi espíritu. No sé quién habló, pero, ay, perdón, estoy muy cerca. Lo que pasa es que está dormido Gabriel al lado mío. Entonces Dios dice, voy a escribir con el espíritu, ¿no es cierto? Entonces voy a soplar con el espíritu. A ver, Shema. ¿Cree usted que escribe así? ¿Así escribe? No, yo creo que no. No me quito. Entonces, ¿cómo escribe? Con su mano mismo.
Con su mano. ¿Cómo escribió las tablas? Si usted me dice esas cosas con su mano, con su espíritu, ¿por qué no escribió así las primeras tablas, las que le entregó a Moisés? ¿Cómo escribió las tablas que le entregó a Moisés? Con su dedo, Ah, Con el y, dedo. con su dedo. entonces, ¿usted cree que se tomó la paciencia de poner el dedo, de meter el dedo y todo lo demás, teniendo siendo espíritu y haciendo como espíritu, pudiendo escribir así? Entonces, lo mismo. Entonces, ese, ese es, ese es el reino de Dios y su justicia. Cuando interviene el dedo de Dios y Dios interviene para que interviene para escribir. ¿Y para escribir qué? Para escribir en su corazón. ¿Y cómo escribe en su corazón? ¿Cómo es lo mismo que se escribe? ¿Cómo se escribe la santidad de Jehová en su memorial? ¿Cómo lo escribe? ¿Cómo? Entonces, por eso Dios diferencia, porque la escritura de Dios con el dedo, ¿qué hace? Si fuera con su dedo, ¿qué pasaría? Que si fuera con el dedo, bueno, ¿con el dedo de quién? Con el dedo de Jeremías, bueno, con un dedo, eh, con un dedo de esposo o de esposa, ¿qué pasaría si escribiría con espíritu? ¿Qué escribiría? Escribiría hundimiento. Entonces, en lugar de hundimiento, ¿cómo escribe Dios? ¿Cómo escribe? ¿Qué escribe? En lugar de hundir, ¿qué hace Dios? Levanta. Levanta. ¿Qué más hace? Entonces, Vivifica. Dios graba. exactamente. Entonces, la escritura de Dios. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo graba Dios? ¿Cómo grababa Cristo Jesús las cosas? ¿Qué tenía que hacer para grabar? ¿Qué es grabar? Sellar. Sellar. Ah, Es sellar. Sellar. claro. El sellado, entonces el sellado es una grabadura. Pero la grabadura, ¿qué es? Un hundimiento. Entonces, por eso es una apertura. Por eso Dios decía, cuando hablaba con los discípulos, Cristo Jesús, mencionábamos el día domingo también, que lo que hacía Cristo Jesús decía, eh, hay que abrir la mente, hay que abrir los corazones. Entonces, lo que hace el sello de Dios es grabar, pero grabar una apertura que abre lo que tiene que abrir y tenga y cierre lo que tenga que cerrar. Entonces, el día 10, ¿qué es? ¿Es un día de qué? De De abrir, Apertura. de grabar, creo yo. De Entonces, grabadura. De grabar. si usted no graba, a ver, si usted graba sin abrir o abre sin grabar, eso se va a convertir ¿en qué? Eso se va a Un convertir ayuno. en un ayuno, en una escritura de hundimiento. Por eso les decía, tienen ojos, pero ¿qué? Pero no No ven. ven. Tienen oídos, pero no No ven. oyen. Y cuando actuaba en los ojos, ¿qué hacía? ¿Qué se hace para que se vea? Tiene que, ¡ping! Hágase la Abrirlos. luz. ¿Ah? Se Abrirlos. Entonces, se tiene que abrirlos. Y para abrirlos, ¿qué hace Dios? Tiene que comenzar a grabar. Entonces, grabar y abrir es, uy, se me hizo la luz, pero empieza al grabar y hacer esa luz, empieza ese sello del Espíritu. Y ese sello del Espíritu, entonces, por eso comentamos, eso es lo que tiene que, en lugar de lodo cenagoso, en lugar de lavado para volver a ensuciarse, en lugar de que, en lugar de las pedradas, en lugar del barro, que la grabadura que hace, dice, abro el corazón, grabo el corazón, abro la mente
pero también abro los caminos y hago calzadas. Entonces todo este mover, este moed, ¿para qué es? Este moed es para que haya ese, como dice, para que haya esa escritura de las cosas. Entonces, hijo de hombre, escribe y no le dice graba, pero ahora sabe, ahora usted puede ver que, al decirle escribe, lo que le está diciendo es cómo debes de escribir, cómo vas a escribir. Puedes escribir en un papel, pero si escribes con espíritu, ¿qué tienes que escribir? Si usted va a escribir con espíritu, ¿qué tiene que escribir? Santidad. Tiene que escribir una nueva ley. La santidad de Jehová. Entonces, la santidad de Jehová, ¿para qué es? Para que se escriba. ¿En dónde se tiene que escribir? Se tiene que escribir el Shema. Y entonces, ¿el Shema qué es? El Shema es un abrirse. Y es un levantarse. Y es el comenzar a trazar una calzada, la misma que está haciendo Dios, y unir la calzada de Dios y la suya. Entonces, el trabajo del Espíritu, ¿qué es? Soplar y hacer botellas. No. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Santidad a Jehová. Grabar la santidad. Grabar, escribir y abrir. Abrir. Entonces, nuevamente, si usted habla de la palabra grabadura, estamos hablando de la palabra apertura. Entonces, por eso, ¿qué hacía Dios? Cuando decía, cuando les abrió los ojos, cuando les abrió las mentes, cuando tomó el pan y partió, ¿qué pasó? ¿Cómo actuó el Espíritu? El Espíritu abrió sus ojos. ¿Y entonces qué significa? Entonces, ¿qué es la profundidad de eso? ¿Cómo se abren los ojos? ¿Cómo abren los ojos? Cuando hay una grabadura en el corazón, pues, porque, a ver, por ejemplo, chozas, que nos vamos al camino de Maús. Cuando estaba en el camino de Maús, ¿qué estaba haciendo el Espíritu mientras Cristo estaba hablando? ¿Qué estaba haciendo? Abriendo Abriendo. la mente. ¿Y qué más estaba haciendo? No se acuerda. Sellando. ¿Y quién estaba haciendo todo esto? El espíritu. ¿Y cómo sabemos que estaba sucediendo eso? Porque mientras Cristo Jesús estaba hablando, ¿qué estaba pasando dentro de los corazones? ¿Qué estaba pasando? Grabando. Exacta, se estaba abriendo, estaba quemando, estaba abriendo una nueva escritura. Y cuando llegaron y partieron el pan, ¿qué pasó? Se abrieron los ojos. Se abrieron los ojos. La grabadura. Entonces la grabadura permitió que se abra el entendimiento y se abra y se abran los ojos, es decir, se abra la luz y sale, y así como entró la luz en ellos, comienza a salir la luz en ellos. Bueno, nos adelantamos de la Pascua. Así, este es el versículo clave. Entonces, escribe la fecha y dice, y escribe la fecha, o sea que Cristo, o sea que Dios es Dios de fechas. ¿Qué opina? Solo vamos a analizar Es de tiempos, no de fechas, es de tiempos. De moed. Claro, de ciclos. No. Clarito, por favor. Entonces, ¿por qué le dice escribe la fecha? ¿Por qué no le dice escribe el moed? A quien dijo moed. No le dice escribe el moed. ¿Qué le dice? El tiempo. Ah, Escribe el tiempo. no le dice escribe el tiempo. El día. El día, dice. Escribe el día. No le dice escribe el día. ¿Cómo se escribe el día? No le dice eso. ¿Qué le dice? Vea por eso, entonces, ¿qué palabra hebrea es la fecha? Pues, imagínense, entonces encontraríamos fecha en todas partes. Diría, a ver, la fecha de la salida de Egipto. Y usted no encuentra eso. Diría la fecha de, ¿qué más? La fecha de la Pascua. Y no dice la fecha de la Pascua. Diría la fecha del Sukkot. Y no dice la fecha del Sukkot. ¿Por qué?
Entonces, revise este versículo en los años anteriores que ya hemos traducido. ¿Qué le dice? Porque es la fecha del Escribe- nombre. Entonces. Exacto. Entonces le dice, escribe el nombre del día. ¿Cómo se llama este día? Ayuno del día. Ayuno. Chasi. ¿Cómo se llama este día? Ahora, ¿quién contestó, por favor? ¿Quién contestó? Ayuno. ¿Quién dijo ayuno? Marquita, yo soy. Ya. Entonces le dice, pon el nombre este día, pon el nombre de ayuno. No, yo Ayu- pensaba que decía ayuno, pues, decía el ayu- verso anterior, pero no. Ayuno será nombre, pues. No, no, no. Ayuno será verdad. Ayuno será gozo. Ayuno será amor. Moed, entonces el Moed. Sí. Moed. Entonces escribe el nombre del Moed. Entonces resulta ser que este es un día Moed y resulta ser que en lugar de tener un mal nombre, en lugar de tener un nombre innombrable, en lugar de tener un nombre de ayuno, tiene un verdadero nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre de este día? Apertura puede ser. Puede ser apertura, puede ser Moed. Entonces, esa es la riqueza, lo que le está diciendo aquí. A él está dando. Entonces, ¿qué le está dando al Ezequiel? ¿Qué le está dando? Le está dando el ayuno. Si le da el No, ayuno, si le da el ayuno, ¿por qué le da una escritura? Si le da el ayuno, ¿por qué le llama hijo de hombre? Si le da el ayuno, ¿por qué le da el nombre y le dice pon el nombre a este día? Si le da el ayuno, ¿por qué le dice es un día de nombre? Si le da el ayuno, si es un día de fatídico, ¿por qué no le dice es un día del diablo, es un día del enemigo, es un día de Babilonia? ¿De quién es este día? De, Ezequiel le está diciendo, ¿de quién es este día? de ¿Ah? ella. ¿De quién es? del Hijo de Hombre, de Dios. Exacto, es de Cristo. Le está diciendo, es un día del Hijo del Hombre, es un día de Cristo. Ujú. Amén. ¿Me explico? Sí. Entonces el día 10, usted escoja. ¿Qué nombre le va a poner al 24 de diciembre? ¿Qué nombre le va a poner al mundo? Entonces empecemos. Ayuno. ¿Sí? ¿Sí o no? Segundo, falso amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 24 de diciembre. Sí, mentiroso. Un día mentiroso. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más mentiroso? ¿Y cuál es el otro que dijo? Verdad y paz. Paz. Paz sin shalem. Un día de paz sin shalem. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ujú. Sí. ¿Sí o no? Dígame usted. Entonces, ahora yo le digo, ¿cuál es el nombre de este verdadero día? ¿Qué nombre le pondría? Ya ve, entonces, por eso tenemos que nosotros, entonces, ¿qué nombre le pondría? Y deme el nombre, si no, ya sabe, aquí nos quedamos hasta que no lo podamos entender. Si no le pone nombre a este día, le voy a decir qué es lo que va a escribir. Depende del nombre que le ponga, le voy a decir qué está escribiendo, con qué mano está escribiendo, con qué dedo está escribiendo y con qué identidad está escribiendo. A ver, ¿qué nombre le va a poner a este día? Por ser 10º mes, puede ser el día del verdadero tesoro. Pero, ¿se da cuenta? Día del verdadero tesoro. El verdadero memorial. Con eso la mía volvió en sí, y volvió a muchos en sí. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió cuando Mía dijo eso? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Yo me sentí ¿Verdad? Ah, no sintió fuego en su corazón.
Y sintió como, yo sentí como un puñalazo con fuego. no sintió como que lo ardía. Entonces, eso es grabadura. Y no sintió como que, Marcela, ¿qué sintió usted? No sintió como que se le abrió la mente y dijo, oh, cierto, hay otras posibilidades. Sí, sí, Marquito. Entonces, las posibilidades que yo tenía, ya ve, el A mí se ayuno me, del décimo. a mí ¿Cómo? se me, a mí se me vino a la mente mi frente y mi memorial, Ah, sí, eso, entonces, eso es grabadura, eso es sello, eso es abrir la mente, eso es abrir los ojos y eso es para que para que hagamos lo mismo, en donde debemos hacer lo mismo, porque como decía Cristo Jesús, tienen ojos y no ven, pero yo no les voy a abrir los ojos porque estos no, ¿estos para qué? Mía, ¿por qué dijiste eso? Volvamos por favor al contexto. ¿Qué día escogió Dios? El 10º, Ya, el 10º mes. ¿Y qué día? el 10, el 10 igual. el Oh, 10 igual, ay, se le abrió la boca. ¿A quién se le abrió la boca? a mí, a Natalie. Y a las demás personas que están aquí en el chat, yo no tengo ahora mucha cámara para verles a todos. ¿Y ahora, qué se les abrió a las demás personas? ¿O se les cerró? ¿Qué se les cerró? Se les cerró la boca, no se les abrió Eso, nada. eso Digan es algo. perfección. ¿Acaso? ¿Qué pasó? Escogió este porque el 10 es tesoro, significaba tesoro. Pero también significa perfección, sí. Porque el diezmo es tesoro y 10 es diezmo. Sí, Ah, pues, Marquito. oh, Uy, un Dios que sabe, resulta ser que Perdón, Marquito. entonces, ¿a dónde, Perdón, Marquito. Parece que su en dónde internet estábamos está hasta intermitente. entender? ¿Limpiándonos de lodo o volviendo? Marquito, no se le escuchó absolutamente nada desde que Y con terminamos. Hubo tantas interferencia. lluvias. Ahí está. Ahí, Sí, ahí sí estamos. ahí estamos. Hay mucho. Ahí estamos. Entonces, yo les, yo les comentaba. Está bien, internet. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cómo estamos primero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Bien, está ahí su, se te Bien, escucha. Marquito, bien. cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente después de escuchar todas estas cosas interesantes? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Sabe que ¿Estamos para bien? mí ha sido un tiempo bastante difícil estos días porque de acuerdo a lo que usted nos ha dado la palabra, realmente he visto que este tiempo quiere levantarse el lodo y me ha costado orar y pararme en firmeza en la palabra que usted nos ha dado. Y me ha tocado sacar las piedras del camino y estar haciendo calzada y estar volviendo a la calzada que es Cristo Jesús y declarando que mi Redentor vive y por mi Redentor es que estoy saliendo adelante. O sea, para mí ha Eh, sido tenaz estos días.
Es que por eso, entonces yo le pregunto, ¿qué está grabado en nuestro corazón? ¿Con qué se conmueve nuestro corazón y nuestra mente? Y si ve lo que dice Lina, se conmueve con la palabra ayuno, se conmueve con el ayuno del mundo, se conmueve con la mentira. Si se conmueve con ustedes hoy, ese es el motor de su vida. O sea, Dios le dice, ese es mi motor aquí en los cielos. No. Entonces, y eso justamente es lo que estábamos comentando. Hemos pasado unos tiempos de lluvia y ahora tenemos que pasar un tiempo de lodo. ¿Cómo está el mundo? Está en un lodo. Yo estos días, y me imagino que ya está por lo menos haciendo sol en Quito. Acá el clima ha estado muy bueno. Pero sigue siendo lodo las cosas que tienen que hacerse, que son lodos. Y tiene que mostrarse el lodo. Esa es la palabra, como dice Lina. Porque si usted no ve el lodo, nunca va a ver los ayunos. Y si usted ve el lodo y los ayunos, pues eso ya también es bueno, así como ver los sellos. Pero hay que ver el lodo y los ayunos. Marquito, yo veo encierros, porque con todo lo que nos está pasando y las medidas restrictivas, Vea, se ve encierros. lodo, por eso, lodo y ayuno. Porque ahí no hay gozo, ahí no hay fiestas, No, como dice usted. Ahí no hay tiempos, ¿verdad? Es encierro. Entonces, por eso mi pregunta es, Babilonia, viene aquí el asedio de Babilonia. Nosotros estamos parecidos al asedio de Babilonia, como dice Natalie, por las cosas que están pasando. no, yo no. Me refiero a que estamos dentro de estas fechas, y estas fechas, como ve, son tiempo del lodo, pero ¿en dónde está el mundo? Vamos mejor en esto, para esclarecer el asunto con Judá, con Israel, con Jerusalén. ¿En dónde estaba Jerusalén? ¿Estaba en el lodo? Sí, 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 claro. claro. ¿Y Dios qué quería hacerles? Sacarles del lodo. Carles. Entonces, a Ezequías, ¿qué le dio? Le dio la oportunidad de qué? De que él salga del lodo y que le saque del lodo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Marquito. Ya. Y ellos, ¿para qué querían salir del lodo? Para estar limpiecitos. Pero a la vuelta de la esquina, estando limpiecitos, ¿a dónde? ¿A dónde querían volver? Otra vez al lodo. Entonces, resulta ser que los ayunos, otra de las connotaciones, es estar de lodo en lodo, estar enlodados. Y al estar enlodados, ¿qué sello le saca de ahí? ¿Uno de hundimiento? ¿O uno que nuevamente tenga que grabarle las cosas que deberían estar grabadas? Por eso, nosotros, este 24, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Enlodarnos. Otra vez, tener la oportunidad de mirar lo que está sucediendo en el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar este 24? El corazón de las personas, ¿cómo va a estar? La mente de las personas, ¿cómo va a estar? Momentáneamente van a estar en un aparente amor. Bueno, usted sabe cómo es esta situación, pero lo que estoy diciendo es que algo tiene que conmoverse en nosotros para algo también seguir cambiando y algo poder y hacer una calzada diferente. Pero la calzada no depende solamente del espíritu, sino depende de lo que estamos escribiendo, lo que estamos grabando. ¿Sí? Entonces, el corazón de Ezequiel. ¿Qué sintió el corazón de Ezequiel? ¿Qué le faltaba al corazón de Ezequiel? Dice, este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. No dice ha avanzado contra Jerusalén. ¿Qué dice? Este mismo día, ¿qué ha hecho? Ha iniciado el asedio, dice la mía. Ha iniciado el asedio. Otra versión. Puso sitio, dice. Puso. Esa palabrita es puso, pero no puso ni sitio, sino puso. ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Puso o sobrepuso? Puso hundimiento. ¡Exacto!
Exacto. Puso sus manotas. Por eso la palabra es puso ahí. Este día el rey de Babilonia se ha puesto. Alguna versión, porque va a tener, le pregunto las versiones, porque si ve, ya vemos dos versiones que tienen cosas completamente, pero si fuera una cosa certera, ¡pin! Le ponen eso, como hemos leído otras veces. Pero aquí no es tan fácil y podemos encontrar muchas connotaciones. Pero la más importante de todas es que se puso sobre Jerusalén. ¿Qué puso sobre Jerusalén? ¿Qué puso sobre Jerusalén? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Ay, si Dios pone, escucha, si Dios pone su sello, ¿verdad? Entonces, Babilonia no puso su sello. Si Dios pone su espíritu y ni siquiera topa la cabeza, resulta ser que ¿a quién les topa? Va directamente contra la cabeza y no va, entonces va a sobreponer un sello. Eso es lo que hace, sobreponer su sello, sobreponer sus manos. Sobreponer así que vámonos sobreponer su doble espíritu, pongamos aquí. Vamos a Isaías capítulo 26, verso 3. Capítulo 26, verso 3. Dice que Él guardará en perfecta paz. 13, disculpe, perdón, 13. No, 26, 3. Ah, ya, muchas gracias. Perdón, Marquito. Ya, dice Isaías capítulo 26, el verso 1, 2, 3, o sea, el 3, no solo el 3. Dice que Dios guarda en perfecta paz al que tiene una formación, al que tiene, sí, una formación, una mente formada. Memorial también. Dijo 26. Isaías 26, verso 3. Ah, ya. 26, 3. Aquí el requisito ¿qué es? El requisito es una formación, una mente Cuyo pensamiento bien puesta. en ti persevera. Yo te guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Cuyo pensamiento está puesto en ti. O sea, está bien puesto. Está bien puesto. Cuyo pensamiento, cuya formación, cuyo memorial, cuya santidad, cuya cabeza, eso es lo que le está diciendo, cuya cabeza esté puesta. Marquito, una pregunta, tal vez es la misma traducción de cuando hablaba de
dominio propio. No, es la misma traducción de cuando es la connotación de la formación, de formar, como el alfarero, de formar como lo hace el hombre, de formar una mente, pero ¿cuál es la formación de esta mente? Es la formación de esa cabeza. Y esa cabeza y esa mente son intopables y son formadas, ¿por qué? Porque las forma el espíritu. ¿Y cuál es la condición para que las forme el espíritu? La condición para formar el espíritu es que la cabeza, es que no se le tope a la cabeza, sino la cabeza reciba la unción. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde se imponía? ¿Cuándo y dónde se imponía manos? Se imponía manos para degollar, se impuso manos en Josué, a través de Moisés, se impuso manos. Pero, ¿para qué se impuso manos? Impuso manos Cristo Jesús. ¿Pero para qué impuso manos Cristo Jesús? ¿Para qué? Para que lo mismo que haya esas connotaciones, la una es de sacrificio, la una es de hundimiento, la una es porque todos los pecados van a ir sobre él. La otra, en la Biblia, la traducción dice que es para autoridad, pero la autoridad no es de Moisés, en el caso de Josué. Entonces, lo que le estoy, gracias por la pregunta, lo que estoy mencionando es que la cabeza es la única forma de topar la cabeza. Ya analizamos, la cabeza no la topa ni siquiera Dios, la topa a través de la santidad de la unción. Pero las cabezas que sí se topan son las cabezas en las cuales se imponen las manos para que sean degolladas. Es decir, Cristo Jesús no puso las manos para que sean degolladas. Es decir, Moisés no puso para que sea degollado Josué. Lo que puso es ¿para qué? Para quitar esas cosas que estaban sobrepuestas. Entonces, si no unge el Espíritu, lo que ya en definitiva sucede así, nadie le puede imponer las manos, porque lo que ungió el Espíritu, lo que puso santidad a Jehová el Espíritu, eso es un recorrer del Espíritu de Dios. Y la autoridad es más bien de ir quitando esas cosas que están sobrepuestas. Entonces, por eso lo que le dice es que desde este día Babilonia se ha puesto sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Jerusalén? ¿Qué es lo que le está diciendo al profeta que ha pasado en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? ¿Me explico? ¿Qué ha pasado? Lo mismo que pasó en él. ¿Qué ha pasado? Que en lugar de que haya ese sello de santidad del Señor, ellos dejaron imponerse manos, o sea, dejaron meter sellos, esa es la palabra. Dejaron meter los sellos de quién? De mamita. ¿Quiere ver los sellos de mamita? Vamos a Ezequiel, lo que le dice. Ya con esto terminamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo poca batería, por eso todavía tengo un poco de batería. Pero no sé si alcance. Y mejor para poder el día jueves en la noche poder llevar a cabo o que usted entienda lo que tenemos que hacer. Entonces, dice en Ezequiel, hijo de hombre, escribe el día de hoy, este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra ustedes. Relata una parábola a la casa de Israel. El año anterior también habíamos visto. Y luego dice, muere la esposa de Ezequiel. Vino a mi palabra, dijo, hijo de hombre, he aquí voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, pero no te lamentarás ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. ¿Por qué le quita el encanto de sus ojos? ¿Ah? Para que pueda ver. Para que pueda ver. Buena. ¿Por qué le quita el encanto de sus ojos? Porque para que pueda ver. Es decir, que sus ojos estaban cerrados. Es decir, que tenía una escritura y un sello y una grabadura que le había hundido. ¿Por qué? Dice, hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Entonces, ¿qué relación tiene? Vea, es el día 10 y todas esas cosas.
y le mata a la mujer Dios. ¿Será eso? ¿Qué pasó? ¿Qué eliminó Dios? Ay, pero por Dios, ¿qué eliminó Dios? La falsa corona. Perfecto. ¿Qué más eliminó Dios? El sello. Le eliminó a este profeta el sello. El sello del lodo que les hacía volver al mismo lodo. De los ojos. Pero ya nos estamos entendiendo. ¿Qué le eliminó? Le eliminó el ayuno. Le eliminó el ayuno. ¿Sí o no? Vea lo que dice. No hagas duelo. No te cubras y no comas pan de duelo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le eliminó? El ayuno. El ayuno. Le eliminó el ayuno. ¿Qué más le eliminó? El sello, ese sello impuesto. Se salió sin querer, dice Erika. Ya. ¿Por qué le dice átate el turbante? ¿Por qué? ¿Qué estaba en el turbante? ¿Qué estaba encima del turbante? Otras manos sobrepuestas. Lo que le impusieron. Lo que El ella le netzer. impuso. Claro, pues el netzer. Por eso le dice, vuelve a ponerte el netzer. Ya, pero vean, que dice, ¿por qué le dice ponte el calzado? ¿Por qué le dice ponte el calzado? Porque tiene que ceñirse con el apresto del Evangelio de la Paz. No, ya. La palabra del Señor o el dabar. ¿Y en dónde se ciñe? En los cimientos y en la piedra y arriba. ¿Ah? Por eso, el netzer y se ciñen los pies. Claro, los cimientos del netzer. Entonces está hablando de los cimientos y la piedra angular está hablando de lo mismo. Y dice, ¿y por qué dice no te cubra los bigotes y no comas pan de duelo? ¿Por qué? ¿Dónde está esa persona? No te pongas tapabocas y no comas pan de duelo. Pan de duelo es sinónimo de ¿qué? Pan de pereza. De muerte, Entonces, de enfermedad. no, de pereza. ¿Quién tiene el pan de pereza? Yo no. La perezosa. Entonces, ¿a quién le eliminó? No Dios, ¿verdad? Solita se eliminó. A Jezabel. No, a la pereza, a la perezosa. Le quitó el tapabocas de la boca, le quitó esos viejos fundamentos y le quitó esos sellos falsos. Y al final le dijo, ¿qué tenía que hacer? Si usted viera a Ezequiel, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Cómo cree que se sintió Ezequiel, por cierto? ¿Cómo se sintió Ezequiel? ¿Cómo se sentiría Ezequiel si le mata, si le quita esas cosas? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría su corazón? ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? Libre. Libre, pues. Libre, sí. Ya. ¿Cómo se sentiría su moed? ¿Cómo se sentiría su mente? ¿Cómo sus ojos se... A ver, pregunta chusa, pero es que está... Contésteme. Abre el micrófono, ayúdame, porque no puedo ver eso. ¿Se le abrió los ojos o no se le abrieron los ojos? No. Sí. Ah, claro. Sí. ¿Se le abrió la mente o no se le abrió la mente? Sí, también. ¿Le abrió la boca o no le abrió la boca? Amén. Sí, Amén. ¿Le abrió sus fundamentos y le abrió su calzado o no le abrió su calzado? Sí, Marquito. Sí. Entonces, usted, ¿cómo se sentiría como Ezequiel? ¿Cómo pensaba que se sintió Ezequiel? ¿Cómo pensaba que se sintió Ezequiel? ¿O cómo se sintió Ezequiel? ¿Triste o no triste? Triste, creo. Triste. ¿Y cómo debería haberse sentido Ezequiel? ¿Feliz o no? Gozoso. Por fin. ¿Por qué? Porque le estaba empezando a grabar.
Entonces, entonces le dice, escucha, ¿cuál es la señal de Ezequiel? Entonces, el pueblo dice, ¿Dónde está eso? ¿dónde está? Perdón, Marquito, yo hay unas partes que le escucho y otras que no. Todo esto estamos en Ezequiel 24, pero vamos Ya. al problema de Ezequiel. Ya. Y entonces le dice, Ezequiel 24, 24. Os servirá pues Ezequiel de señal. Todo lo que él ha hecho haréis vosotros. Cuando esto suceda, sabréis que soy yo. ¿Cuál es la señal de Ezequiel? ¿Cuál es la señal de Ezequiel? La señal de Ezequiel, nada más ni nada menos, que es el Moed, y nada más ni nada menos, que es el día del Señor, en que el Señor le cambió su lamento. ¿Por qué? Porque ¿qué amaba él? ¿Le amaba a su esposa o tenía un falso amor? ¿Amaba la verdad o amaba la mentira? ¿O la ausencia de verdad? ¿Amaba la paz? ¿Cree que le daba paz a esa mujer? ¿Cree que le daba verdad a esta mujer? No, no le daba. No sé si me explico. Me quedé corto porque me hubiese gustado preguntarles más, pero yo creo que la señal de Ezequiel es la señal, eso dice, del Moed. Y como lo dijo Mía, ese día tiene un nombre. Y ese día, nada más ni nada menos que Dios lo escogió mucho antes de que nazca usted y yo, porque ese día para Dios, y este día para Dios, el 10º día del 10 para Dios, nada más ni nada menos que es para Dios el día 10 del 10º mes. Como dijo Mía, o sea, recalco lo que dijo Mía, nada más ni nada menos que Dios escogió el 10 del 10. Y resulta que el 10 del 10 le mostró sus tesoros y le mostró sus verdaderos tesoros. Y resulta ser que se dio el lujo de mostrar la profundidad del problema, porque le mostró el lodo no solo de él, sino el lodo del pueblo, porque resulta ser que de lodo, ¿quién va al lodo? ¿Sí? ¿Y para qué salía del lodo? Para limpiarse y después para volver. ¿Algo quiere mencionar, Sergio? No, Marquito, yo no era Marquito. Bueno, pero si alguien quiere añadir alguna cosa, o no sé si está claro, o alguien tiene alguna pregunta, o le esclarecemos más, para que vea lo que es. Ya hemos visto lo que es un ayuno, lo que es un moed, lo que es un profeta, lo que está pasando con un profeta, y lo que es una mente cerrada, lo que es una esposa, lo que se tiene que eliminar y lo que está haciendo Dios para mostrarle sus verdaderos tesoros y los verdaderos tesoros del mundo y para mostrar la condición del mundo. Normalmente esa es la condición eterna, el del 10º mes, es lo que nosotros llamamos, lo que llaman fiestas, porque ya ni siquiera Navidades, ya casi está desapareciendo eso, pero tal es fiesta. ¿Es fiesta qué? Es fiesta lodo, porque es fiesta, la fiesta de invierno, la fiesta lodo, entonces la fiesta de los cerdos que vuelven al lodo, la fiesta de la La limpieza. puerta lavada vuelve a su seno. Claro, la fiesta de la limpieza, de la limpieza vana, que quieren con cosas así compensar todos los problemas y todas las brechas que hay. La fiesta que, la fiesta ¿de qué? Nuevamente, la fiesta de la mujer de Ezequiel. ¿Y quién era la mujer de Ezequiel? ¿Quién era la mujer de Ezequiel? La perezosa. Alguien que llevaba pereza, alguien que llevaba pan de duelo, alguien que le estancaba, alguien que le tenía los ojos cerrados, alguien que le tenía la mente cerrada, alguien que no le permitía ni siquiera orar. ¿Cómo? La misma que fue a buscar el hijo pródigo.
Y no sé si escuchaste, Sergio, pero ya estás entendiendo. O sea, la misma que no le permitía a él ser ni hijo de hombre, y Dios, vea, el amor que le dice, pon nuevamente nombre, y bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí, por favor, vamos. ¿Qué hacemos el día jueves en la noche? Por eso nos vamos a anticipar. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer el jueves en la noche? ¿Qué hacemos? ¿O qué hace Dios? Si no, nosotros no vamos a la esquina, si no nos arde nuestro corazón de lo que hace Dios. ¿Qué hace el día 10 Dios? ¿Qué hace? Mata esposas, amén. ¿Qué hace? Para levantar nuevamente novias. ¿Qué hace el día 10? ¿Qué hace? Para nosotros tener esa connotación de ese día 10. ¿Qué hace? Demuestra todos los sellos que te tienen ciego. Muestra los sellos de mamita, nuevamente los sellos de mamita detrás de esto, los sellos de mujeres, los sellos de También te esposas. da una voz. Por supuesto, ese es el ayuno. Entonces, Una voz, ¿no? entonces eso, Dios no hace eso, Dios muestra los ayunos. Entonces, eso es ayuno, ¿ya? Entonces, eso es ayuno. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Por favor, les digo los nombres, si no, Mía, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? Yo siento que es un tiempo en el que renueva o de pronto más que renovar, es como que está pendiente de todo el camino que hemos llegado hasta acá y de la semilla como que le cuida, ¿no? O sea, es un tiempo donde le cuida. Y si en ese tiempo nosotros no, o sea, no sellamos o ese tiempo no vemos el tesoro correcto, ya no sirve de nada y nos quedamos sin templo, pues ahí se caen los muros. Eso es, cuando llega el cuarto mes. Amén, amén. Entonces, eso es lo que, Mía, lo que estás diciendo, eso es mirar el ayuno y cambiar el ayuno y llevarlo a una ejecución, a mi parte de responsabilidad en esto. Gracias, Mía. Sigamos. Carmita Dávalos, ¿qué hace Dios? El 10 del 10. Hermoso, el 10 del 10. ¿Qué hace Dios? Nancy, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace el Espíritu? ¿Aló, me escucha? Claro, ahí sí, Nancy. El día hace unidad y ¿Ya? estaba acordándome de... Unidad con el... Pero nada, tiene que darme, porque si no, unidad con el ayuno. También esa es una falsa unidad. ¿Qué hace? Para ver qué hace. Yo decía por el 10 del 10 que es del 1, por el número. Claro. Qué bueno. Hermoso. Es 1. Y 1 es tesoro. Amén. Gracias. Chévere, Nancy. Gracias por explicarme. A veces yo no lo entiendo, pero eso también hagámoslo nosotros. Eso es cambiar de ayuno y ver si yo tengo el 10 del 10 en mi casa o si no, tengo que mejorar. Quita lo que nos han impuesto. Quita lo que nos han impuesto. Amén. Amén. Verá. Marcela, lo que acaba de decir es importante, porque lo que Babilonia hace es imponer manos. Entonces, ese día nosotros vamos a imponer manos, no vamos a imponer manos, vamos a quitar las cosas que se quieren imponer. ¿En dónde? Que se quieren imponer en nuestra mente. Por eso... Entonces, escuche. Entonces, por eso les leí ese versículo de Isaías, que dice, que Dios guardará al de perfecta paz, ¿a cuál? Al que ha quitado las manos impuestas y en lugar de eso, nuevamente, como dicen, no es que se ha atado su turbante, sino nuevamente se ha quitado esas manos, quita esos pensamientos y esa mente. A él guarda en perfecta. Entonces, se da cuenta, la paz que dan estos días, ¿cómo va a ser guardar en perfecta paz? Si lo que están haciendo más bien es poniendo otra paz, poniéndole otra carga, poniéndole una Babilonia, le están poniendo una Babilonia y ellos felices, porque dicen, no, tranquilos, Dios nos va a salvar, y poniéndoles una Babilonia más.
Gracias, Marcela. ¿Qué más hace Dios? ¿Quién nos falta? Mía, ya está. Graba en el Vamos. memorial, Marquito. Por eso tiene que atarse bien. No es que graban el memorial, nuevamente, o sea, sí, de acuerdo a lo que dice usted, pero nuevamente le da fuego a su corazón para que siga edificado, siga haciendo la calzada, porque todavía estamos, ni bien empezamos a hacer la calzada, ¿sí ve? Y ya la calzada otra vez está llena de piedras. Y otra vez, importante, las manos de mamá, las manos de esposa, las manos de mujer, las manos de perezosa, por favor, esas hay que quitarles. ¿De dónde hay que quitarles? De la mente, de los pensamientos, de la cabeza. ¿Para qué? Para decir, estas manos no funcionan. Vengan. ¿Qué tiene que ir, Natalie? Lo que usted me dijo. ¿Qué mano tiene que ir? ¿Perdón? ¿Qué mano? Solo una. ¿Qué mano? La derecha. Gracias. Entonces, ahí eso es lo que usted me acaba de decir. Sigamos. ¿Quién más está por aquí? Katia. Marquito, nos aparta. Nos aparta. Verá, lo que hace Dios es apartar. Muy bien, pero lo que hizo con Ezequiel, mire, Dios no le hirió a la mujer, dejó que haya plagas. Entonces lo que hace Dios es, va a haber plagas, con el lodo vienen las plagas, discúlpenme. Y mientras más se limpie del lodo, van a venir más plagas. Entonces lo que dice es, apartarnos es llenar del Espíritu y nuevamente poner las cosas en el corazón, grabar. Llenarse del Espíritu significa grabar y grabar significa escribir. Y escribir significa dejar de ser una hundidora para en cambio ser una grabadora. Gracias, Katia. ¿Qué más hace Dios? Porque eso va a ser en su casa. Eso está haciendo en su casa. Amén. Pero con usted, pues, caso que Dios va a meter mano. Nati Tenesaca, bendiciones. Va, pastor, bendiciones, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, qué gusto, no te he escuchado, nuevamente te estás conectando, qué bueno, Nati, qué gusto. Sí, disculpe, pasa, es que a veces en la escuela tenemos reuniones los martes, viernes, sábados, así que, pero sí le estaba escuchando algunas veces. Lo más importante, no, pues, lo más importante es el espíritu, no tomamos lista, ¿no? Pastor, a mí se me hace recordar lo que es el diezmo, con lo que usted dice 10 del 10. Amén. Recuerda, ajá, eso apartado porque también se une a lo que es el corazón, como decía mi el lugar del tesoro. Vean, Nati, bendiciones, este domingo se cortó antes de la oración, pero bendito sea Dios que se corte eso, pero que la identidad nos da el diezmo, no el diezmo la identidad. Entonces eso es un tesoro para Dios, que nosotros podamos tener la identidad que Él tiene, y Dios no nos da de a 10 las cosas, sino lo que Dios nos da es una identidad. Amén. Amén. Hola Marquita, buenas noches. Estoy con Sergio y llegué no hace mucho, pero pienso que Dios levante ese memorial. Ay, ya me gané. Espere un momentito porque parece que Marquito no está escuchando. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenas noches. Sí, me prestaron el teléfono. Marcita, me prestó el teléfono ya para ir terminando. No sé si tiene una pregunta. Yo le estaba diciendo referente a lo que usted estaba diciendo, que qué hace Dios, de lo que usted estaba preguntando de qué hace Dios. Para mí lo que hace el Señor es restaurar el memorial. Amén. Amén. No sé Amén. si estoy bien. Sí. No, llegué un poco tarde, entonces le trataba de construir. Gracias, porque mire, y es
por eso es importante, porque ahí de por medio hay un tapabocas y nuevamente la telita esta no es así nomás, sino en el sentido de que, por el contrario, eso nos muestra que nosotros teniendo voz, nuestra voz sea para llevar ese sonido del Espíritu. Así que es importante el memorial, es importante nuestra voz, es importante nuestro incienso, nuestra oración, y es importante, sí, y es importante que este Moed podamos tomar la identidad del Hijo del Hombre. Amén. Amén. ¿Alguna otra cuestión? Si no, para ya orar y Dios mediante el día jueves en la noche podernos reunir y con todas las inquietudes que tengan, por favor lean esos versículos, analicen bien qué es lo que está diciéndole Dios detrás de lo que aparentemente nosotros pensábamos que le está diciendo, pero que la riqueza de su Moed comparado con el ayuno, porque así es nuestra mente, pero la mente de Cristo en cambio siempre estuvo pensando en su Moed más que en esos ayunos. Amén. Amén. Marquito, yo tengo una pregunta rápida, solamente como para relacionar. En el mes cuarto fue en el mes que se cayó los muros. Correcto. Ahí ya fue que ellos ingresaron e invadieron. Ahí me da más. Pero el asedio empezó en el 10º mes, como tú puedes ver. Correcto, muchas gracias. Ya. Oremos entonces, ¿les parece? Para completar este tiempo que hemos tenido para prepararnos para ese 10 del 10, que como dijeron, o sea, siempre, qué bueno que Dios me corte de hablar de diezmos, y nunca me ha gustado hablar de diezmos, pero qué bendición que podamos hablar de tesoros, y no, por favor, no confunda con los que usted da, sino nuestras vidas como tesoros verdaderos, que tienen voz, que tienen posesión, que tienen una mente, que tienen unos fundamentos, que tienen una casa, que tenemos una casa que avance, y que tenemos a un Dios que nos cambia justamente esos lamentos, esos ayunos, esos panes, y nos permite en cambio llevar una vida, llevar un caminar diferente. Padre, ese es tú, y al bendecir, Señor, prepararnos para el 10º mes, bendecir que en el nombre de Cristo Jesús siempre nos has sostenido de tu diestra, siempre has levantado, has encendido nuestro corazón, siempre has reflejado tu luz en nuestras lámparas, y siempre esas lámparas nos siguen llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y hoy es un Moed, y el Moed más hermoso, porque el 10 se junta con el 10, porque no son números, sino el tesoro vuelve al tesoro. El novio sigue con la novia, y de lodo, en lugar de lodo y en lugar de piedras, tenemos una calzada, y esa, Señor, es de nuestro huerto, de nuestro amado Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, a tus hijos, a los hijos del Hijo del Hombre, en el nombre de Jesús, amén. Bendiciones. Amén.